Buenos días, queridos oyentes, feliz año nuevo. En el episodio de hoy vamos a estudiar la primera de las implicaciones normativas de la lógica nomológica. Hago una recapitulación de lo visto hasta ahora. En los episodios precedentes hemos visto que la lógica nomológica consta de 14 principios, que son 3 reglas de inferencia, 2 axiomas cuyo contenido son normas, por eso los llamamos axiomas normativos, y 9 axiomas cuyos contenidos son implicaciones normativas, y podemos llamarlos axiomas implicativos o implicacionales, o para mayor exactitud, axiomas normativo implicacionales. Bueno, pues como hemos visto ya en episodios precedentes, las 3 reglas de inferencia y las 2 normas, nos toca ahora pasar al bloque de abajo de lo que tienen ante sus pantallas, el bloque de las 9 implicaciones normativas. Y hoy vamos con la primera, el principio de colicitud, que nos dice: en la medida en que sea lícita una conducta y también sea lícita otra conducta, en esa medida, al menos, es lícito realizar ambas conductas a la vez. Esto podríamos formularlo con un latinajo que es quid licet singullatim licet conjunctim. ¿Cuál es el sentido de este axioma implicativo y qué objeciones se han formulado contra él? El sentido del axioma es que estamos hablando de licitud incondicional. Hay conductas que son condicionalmente lícitas. Por ejemplo, si gano la oposición a catedrático de geometría algebraica de la Universidad de Sevilla, tengo derecho a tomar posesión de esa cátedra. O sea, mi derecho es en la medida en que el tribunal me seleccione y los demás requisitos se cumplan, eso lo sobreentendemos, tomar posesión de la cátedra. Por ejemplo, tengo derecho a contraer matrimonio con una vecina, Maribel. Vamos a ver, ¿no? Es decir, la ley no se opone. No, la ley sola no se opone. Pero la situación jurídica de mi licitud de contraer ese matrimonio no existe. No existe tal situación jurídica porque el derecho de un hombre a contraer matrimonio con una mujer, bueno, en la actual legislación española puede contraer matrimonio con otro hombre, pero vamos, la Constitución no prevé más que el derecho del hombre y la mujer a, cuando cumplan las condiciones legales, contraer matrimonio. No existe un derecho de un hombre a contraer matrimonio con una mujer incondicionalmente. Primero, tienen que estar solteros ambos. Segundo, expresar su voluntad, su consentimiento ambos. Tercero, que no se interponga ninguno de los impedimentos legales que la ley establece. Por ejemplo, que no sean hermanos, que no haya un vínculo muy estrecho de consanguinidad. Bueno, ya hay otras condiciones también. Por eso no existe un derecho incondicional a contraer matrimonio, ni menos a contraer matrimonio con un individuo determinado. En cambio, los derechos constitucionales principales
son incondicionales. El derecho a opinar libremente. El derecho a vivir según los valores de la propia ideología o religión. El derecho a reunirse y asociarse. El derecho a adquirir información veraz y a transmitirla. El derecho a acceder a un puesto de trabajo. Por tanto, a ganarse la vida con el trabajo. El derecho a la salud. El derecho a la vivienda. Son derechos incondicionales, lo cual no significa que sean absolutos, porque entran en colisión unos con otros y, por supuesto, los unos limitan a los otros. Hay un doble límite en cada derecho, un límite interno y un límite externo. Un límite que determina el ámbito, porque claro, estas son formulaciones muy genéricas, pero luego es un trabajo del jurista determinar cuál es el ámbito de conducta amparado por el ejercicio de ese derecho. Y ese ámbito tiene una delimitación que es fluctuante, que no está perfectamente fija, contribuye a fijarla la hermenéutica, contribuye también la jurisprudencia, pero vamos, hay una franja que entra más o menos en el ámbito de que según el espíritu de la ley queda abarcado por el ejercicio de ese derecho. Pero luego hay otro tipo de... esos son límites externos. Luego hay un límite interno, o al revés, da igual cómo lo denominemos. Hay otro tipo de límite que es el que relaciona unos derechos con otros cuando se producen colisiones. Y entonces hay que arbitrar en qué medida el uno prevalece sobre el otro. Bueno, ese es otro tipo de problema que no es mi incumbencia hoy. Hoy únicamente trato de aclarar que no siempre que decimos tengo derecho a tal cosa, nos referimos a un derecho incondicional, sino muchas veces a un derecho condicional. Por ejemplo, decir, bueno, yo tengo derecho, como cualquier otro, a ser diputado. Bueno, tengo derecho a ser diputado. Quiere decir, no hay ningún artículo en la ley que diga que Lorenzo Peña no puede ser diputado. Pero yo no tengo ningún derecho incondicional a presentarme en el Congreso de los Diputados como diputado y participar en los debates ni en la votación. ¿Por qué no? Pues porque sencillamente el derecho a ser diputado está condicionado, es un derecho condicional a haber sido elegido y cumplir todos los demás requisitos que la ley establece para desempeñarse como diputado en el Congreso de los Diputados. Y así muchas otras veces, o ejemplos banales que a veces se pone a decir, bueno, yo tengo derecho como cualquier otro a sentarme en el banco, en el jardín, en el parque. No, ni yo ni nadie tiene un derecho incondicional a sentarse en el banco. El derecho se condiciona, entre otras cosas, a que haya sitio vacío. O yo subo al tren, las plazas no están numeradas y puedo sentarme donde quiera. Y puedo decir, yo tengo derecho, me es lícito, sentarme en cualquier sitio. Sí, si no está ocupado. Yo no puedo sentarme encima de alguien diciendo, tengo tanto derecho como usted a ocupar esta plaza. No, tiene derecho a ocuparla el que llega primero. Y está su derecho, que no es incondicional, la licitud de ocupar ese sitio, que no es incondicional, se condiciona a que llegue antes que otro. Y así muchísimas otras veces. Bueno, pues en
axioma de colicitud hablamos de casos en los cuales la licitud es incondicional. Por ejemplo, la licitud de disfrutar del derecho a la licitud de asociación, el derecho de asociación. Ojo, hay determinados ejercicios del derecho de asociación que pueden estar limitados, porque justamente ya he hablado de los dos tipos de límites de los derechos, límites internos y límites externos, límites que determinan el ámbito de aplicación del derecho, el ámbito de ejercicio del derecho, y límites que establecen la colisión entre ese derecho y otros. Yo tengo un derecho incondicional a asociarme con quien se quiera asociar conmigo para fines lícitos. Bien, pero esa libertad de asociación puede tener determinados ejercicios concretos que sean incompatibles con determinadas situaciones jurídicas. Por ejemplo, los jueces no tienen derecho a sindicarse en España. Tienen derecho a formar asociaciones profesionales, pero no sindicatos. La verdad es que esta diferencia tiene mucho de nominal más que de real. Hay ordenamientos jurídicos en los cuales los funcionarios públicos no tienen derecho a sindicarse ni a ejercer el derecho de huelga. Por supuesto, pues decir, bueno, pues la Constitución me permite ejercer el derecho de huelga. Sí, pero colisiona con la condición de funcionario público, porque se considera que el funcionario público primero tiene una responsabilidad hacia el Estado incompatible con que en el ejercicio de la función pública disfrute también del derecho de huelga. Segundo, está pagado por el contribuyente, o sea, por todos, y ejercer el derecho de huelga en esos países se considera que es una vulneración de los derechos del contribuyente. Se considera también que la función pública tiene que asegurar una continuidad incompatible con la huelga. O sea que hay razones por las cuales el ejercicio particular del derecho de huelga en el contexto del desempeño de función pública no es posible. Ahora, quien quiera disfrutar irrestrictamente de ese derecho no tiene más que renunciar a la condición de funcionario público, puesto que al fin y al cabo no existe ningún derecho constitucional a ser funcionario público. Y podríamos poner muchísimos otros ejemplos en los cuales hay, sin la titularidad de un derecho fundamental, no se pierde, ni son derechos imprescriptibles, irrenunciables, pero determinados ejercicios, sí, por colisionar con otros derechos, sí pueden estar prohibidos por la ley. Por ejemplo, el derecho de opinar. Bien, pero un miembro del Consejo de Ministros no tiene derecho a opinar en público al salir del Consejo de Ministros que le han parecido las deliberaciones o las decisiones tomadas y quién ha argumentado mejor o peor, porque hay una ley que establece el secreto de las deliberaciones en el Consejo de Ministros. Es decir, bueno, pues yo tengo libertad de opinar, sí, pero cierto ejercicio particular de esa libertad entra en colisión con el derecho que tiene la sociedad, que la propia sociedad ha establecido en su normativa, que en aras de la seguridad del ejercicio de los poderes públicos, ciertas deliberaciones son secretas. Algunas. Aun ese secreto tiene sus límites
como oportunamente la jurisprudencia constitucional lo ha señalado. No puede amparar cualquier cosa, pero existe. Por lo cual hay ciertos, como digo, ciertos ejercicios concretos, específicos, de esa libertad que nunca se pierde, pero que en algunos aspectos se limita. El derecho a una información veraz, pero evidentemente un ingeniero de una empresa de telecomunicaciones que está desarrollando en el secreto comercial un nuevo producto o un nuevo servicio, no puede salir a decir al periodista qué opina sobre cómo se está desarrollando, porque evidentemente tiene una obligación de secreto profesional que lo liga con la empresa, con quien le da de comer, al cual tiene, con el cual tiene un deber de lealtad, que impone determinadas restricciones a determinados ejercicios de la libertad de opinar. Pero no por ello se pierde la libertad de opinar. Puede opinar sobre cualquier otro tema en cualquier otro foro. Es simplemente una limitación. Bueno, pues cuando hay un derecho incondicional a realizar una conducta y asimismo un derecho incondicional a realizar otra conducta, existe un derecho incondicional a realizarlas ambas. ¿Por qué? Porque si no existiera, supongamos que me dicen, sí, usted tiene derecho a asociarse y por tanto a ingresar en un partido político legal. Y tiene derecho a opinar y por tanto tiene derecho a expresar sus opiniones verbalmente o por escrito, en público o en privado. Pero no tiene derecho a opinar sobre nada si entra en un partido político. Quien entra en un partido político renuncia al disfrute de la libertad de opinar. Y quien ejerza la libertad de opinar renuncia al derecho a asociarse. Por ejemplo, puedo asociarme con ingresando en un club deportivo ciclista. Es un ejercicio del derecho de asociación. ¿Qué pasaría si el derecho de los estatutos de ese club dijeran que quien quiera que ingresara en el club renunciaría a su derecho a opinar, sea sobre los temas del club, sea sobre cualesquiera otros? Estaría obligado, estaría comprometido por un voto de silencio. De silencio, se entiende, salvo en la vida cotidiana, para lo que no implique expresar una opinión. Bueno, pues evidentemente esos estatutos son impugnables porque establecen una incompatibilidad entre un ejercicio perfectamente legítimo de la libertad la Constitución española lamentablemente no reconoce la libertad de asociación, sino solo un derecho de asociación. Pero bueno, entre ese derecho de asociación y la libertad de opinar. Además que no existe ninguna razón fundada para que el club deportivo limite de ninguna manera la libertad de opinar, menos aún que imponga una renuncia, o menos aún que la ley de asociaciones dijera que quien quiera que ingrese en una asociación renuncia al disfrute de la libertad de opinar, lo que vulgarmente se llama derecho de libre expresión o la libertad de expresión. Yo prefiero llamarlo libertad de opinar. Bueno, pues si decimos que si la ley
tiene está legitimada para incompatibilizar la titularidad, la posesión de una de esas libertades cuando se ejerce otra, es que no eran derechos incondicionales, eran derechos condicionales. Es decir, sería libertad de asociación o derecho de asociación siempre y cuando uno renuncie a opinar, renuncie a ejercer la libertad de opinar en cualquier ámbito. O al revés, derecho a opinar siempre y cuando uno renuncie a ingresar en cualquier asociación. Bueno, pues eso significaría que se trata de derechos condicionales. No habría, y por tanto la formulación constitucional y la de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y otra serie de documentos jurídicos fundamentales donde se enumeran los derechos humanos fundamentales, pues nos estarían brindando formulaciones perfectamente engañosas. Todos tienen derecho a opinar, bueno, querría decir, siempre y cuando no renuncien a disfrutar de otros derechos que se les están reconociendo de manera aparentemente incondicional en este mismo documento. En el renglón número 1, ese principio es equivalente, dejo la prueba como ejercicio para cada uno de ustedes, a que postuláramos como axioma el 2. En la medida en que es obligatorio A o B, o bien es obligatorio A o bien es obligatorio B. De nuevo, estamos hablando de una obligación incondicional. Y también se ha objetado a este principio, según una línea parecida de argumentación, diciendo, vamos a ver, yo estoy obligado a pagar lo que debo al fisco por mi renta del año pasado, estoy obligado a pagarlo, o bien sin recargo antes del 1 de septiembre, o bien con recargo después del 1 de septiembre. Esta es una obligación incondicional. Y se sigue que o bien estoy obligado a pagar antes del 1 de septiembre sin recargo, o bien a partir del 1 de septiembre con recargo. Se puede decir, no, aunque yo tengo el deber incondicional de pagar antes sin recargo o después con recargo, ni tengo el deber incondicional de pagar antes sin recargo, ni tampoco tengo el deber incondicional de pagar después con recargo. Esto es decir, la ley, de nuevo, argumento del mismo modo, el texto de la ley no lo dice, va a ser el desarrollo de los hechos lo que va a determinar que sea obligatorio A o que sea obligatorio B. Supongamos que llega el 1 de septiembre y no he pagado. Entonces está claro, tengo una obligación incondicional de pagar con recargo. Supongamos, en cambio, que pago antes de el 1 de septiembre sin recargo. ¿He cumplido una obligación? Sí. ¿Qué conducta he realizado? Pagar sin recargo antes del 1 de septiembre. Al realizar esa conducta
realizando la cual cumplo una obligación, ¿era una conducta obligatoria? Sí. Hay quien puede decir, no, lo único obligatorio era A o B, y yo he realizado A. Sí, pero la conducta misma A que he realizado es una conducta obligatoria, porque solo se cumple una obligación realizando una conducta si la conducta misma es obligatoria. Si no, si realizando una conducta facultativa se cumpliera una obligación, pues esto querría decir que la obligación se cumpliría mediante el desempeño o ejercicio de una conducta indiferente, de una conducta no preceptiva. Y esto tiene escaso sentido. De manera que si cumplo A, si realizo A, pagar hasta el 31 de agosto sin recargo, lo obligatorio es lo primero y lo segundo deja de ser obligatorio. Si pasa el 31 de agosto y no he pagado, entonces es obligatorio B. Pero se puede decir, bueno, pero eso será así en su momento. Pero supongamos que acabo de hacer la declaración de la renta, es el 10 de abril, me he enterado de que tengo que pagar, que la ley me da esa opción y de momento la única obligación que tengo es A o B. Hasta el 31 de agosto sin recargo o desde el 1 de septiembre con recargo. Se puede decir, en este momento no es obligatorio A ni es obligatorio B. Sí, pero eso introduce una consideración temporal. Ahorita mismo, vamos a ver, ahorita mismo yo no sé cómo voy a obrar. ¿Eso quiere decir que el futuro está indeterminado? Bueno, este es un problema que viene de Aristóteles, que discutieron ampliamente los medievales, el de la indeterminación aléctica del futuro, que en mi primer libro de 1981, La coincidencia de los opuestos en Dios, yo estudié y tomando en consideración los debates escolásticos, los debates en la filosofía analítica. Bueno, ese tipo de problema es muy interesante, pero aquí lo podemos dejar de lado. El problema no está en... Yo pienso que el futuro está determinado. Lo único que está indeterminado es nuestro conocimiento del futuro. O bien mañana la temperatura mínima en Madrid será de inferior a 0 grados, y eso está determinado, o bien será de 0 grados o más, y está determinado. Pero yo no lo sé, ni nadie lo sabe, ni los bates con sus vaticinios meteorológicos lo saben, nos dan una probabilidad, pero saberlo verdaderamente no lo saben. De manera que el conocimiento del futuro está indeterminado, pero eso no dice que el futuro esté indeterminado. Por otro lado, si lo estuviera, que yo no lo creo, pero si lo estuviera, eso únicamente afectaría a no a la oración es obligatorio A o B, es obligatorio A, es obligatorio B, sino a otra oración distinta. En el momento M es obligatorio A o B. En ese mismo momento M es obligatorio A, en ese mismo momento M es obligatorio B. Es decir, esto nos lleva a una lógica temporal, a unos operadores temporales que a los operadores deónticos que estamos manejando agreguen, con los cuales combinen unos operadores temporales, el ahora, después, antes u otros cualesquiera. Bueno, de nuevo, la lógica temporal es un ámbito muy interesante del cual yo me ocupé en un escrito de hace tantísimos años, que de los últimos años 80, bueno, hace 30 y tantos años, que
y luego no lo he vuelto a tocar. Aquí prescindimos de operadores temporales. No estamos diciendo ahora o en cualquier otro momento. Nos situamos en una perspectiva intemporal de un presente histórico cuando, como decimos, cruza César cruza el Rubicón en el año 54 antes de nuestra era. O cualquier otro hecho. Luis XVI reúne los Estados Generales en Versalles en 1789. O la Bastilla es tomada por el pueblo parisino el 14 de julio de 1789. Hablamos ese presente histórico que nos saca del flujo temporal y mira los hechos desde una perspectiva atemporal. Bueno, y terminaré abordando un problema que en realidad tiene un valor más que nada heurístico. Quizá es un problema un poco que refleja mis propias inquietudes, mis propios ejercicios. ¿Qué pasaría si sustituyéramos como axioma el enunciado número 1 que tienen ante sus pantallas por el número 3? Es lo que técnicamente se llama la prenexación del operador deóntico. Bueno, pues confieso que a mí esta formulación, el número 3, me ha atraído mucho y me ha parecido que sería una formulación más elegante. Los cultivadores de la lógica matemática y los matemáticos tenemos ese prurito de la elegancia que es difícil de explicar en qué consiste la elegancia, pero vamos, yo recuerdo de mis años de mayor proximidad a matemáticos que tanto para la elaboración de sistemas axiomáticos como para la prueba, ese principio difícilmente explicable de la elegancia era un canon, era una pauta. Bueno, pues a mi juicio la fórmula, el enunciado número 3 es más elegante. Y si tuviéramos 3, en virtud de un principio de consecuencia jurídica, de consecuencia deóntica que estudiaremos más adelante, que nos dice que cuando es lícito que A implique B, la realización de A implica la licitud de B. Bueno, pues de 3 podríamos inferir 1. Por tanto, 1 dejaría de ser un axioma para ser un teorema. Alternativamente, si adoptáramos como axioma el 5, es lícito que A o B implique la obligación de A o la obligación de B. Bueno, pues también, es decir, no voy a hacer aquí ahora la prueba, pero sería una formulación equivalente como axioma a 3. De 5 deduciríamos 2 por el principio de consecuencia jurídica y por tanto 1 porque son equivalentes. El problema está en que si tuviéramos 3, automáticamente deduciríamos 4. Y si tuviéramos 5, automáticamente deduciríamos 6. ¿Qué dice 4? Dice que es lícito, en la medida en que una conducta sea lícita, realizarla. Esto es muy parecido, aunque no idéntico, al principio de Hammurabi, que ya sopesé en un episodio precedente. Principio de Hammurabi que dice: es obligatorio que en la medida en que una conducta sea obligatoria, se realice. Y decía yo,
Esto es aparentemente atractivo. Es obligatorio que las obligaciones se cumplan. Bueno, pues aquí estaríamos ante algo similar, aunque no idéntico. Es lícito que cualquier derecho se ejerza. El problema está en los grados. Esa flecha indica un nexo de implicación que se lee en la medida en que lo de la izquierda, en esa medida al menos, lo de la derecha. O alternativamente, lo de la izquierda, la prótesis, solo en tanto en cuanto también la apódosis. En tanto en cuanto a B o A solo en tanto en cuanto B. Bueno, pues cualquiera de estas lecturas son equivalentes entre sí. El grado en que una conducta sea lícita es una cosa, y el grado lícito de realización de la conducta es otra totalmente distinta. El grado de lícita realización de la conducta, es decir, el grado de realización de la conducta en el cual ésta es lícita, es una cosa. Una conducta puede ser sumamente lícita, a secas, sin ser lícito, que se realice en altísimo grado. Por ejemplo, es muy lícito llegar tarde al trabajo. Llegar tarde 15 segundos, 1 minuto, 2. ¿Es lícito llegar tardísimo al trabajo? No. O sea, es altísimamente lícito llegar al trabajo tarde si esa tardanza es muy pequeña. Cuando alguien tiene que fichar a las 8 y ficha a las 8:03. Bueno, eso variará según el reglamento laboral, pero vamos, normalmente hay un margen de latitud por el cual es perfectamente lícito llegar con un poquito de retraso. Pero no es lícito llegar con mucho retraso. De manera que el grado de licitud de la conducta es una cosa, el grado en que la conducta es lícitamente realizable es otra cosa. Y lo mismo con 6. Es lícito, aparentemente es atractivo, ¿verdad? El 6 nos dice, es lícito realizar únicamente una conducta únicamente en la medida en que sea obligatoria. Claro, uno puede decir, pues sí, porque mientras no sea obligatoria o en la medida en que no sea obligatoria, pues es lícito no realizarla. Sí, pero hay que ver que el operador está prefijado a la fórmula implicativa. Y lo que nos dice es que es lícito que en la medida en que realizar una conducta solo en tanto en cuanto sea obligatorio. Pero de nuevo, una cosa es el grado de realización de la conducta y otra cosa es el grado de la obligatoriedad de esa conducta. Y puede que el grado de obligatoriedad sea bajo y, por tanto, no sea lícito realizar la conducta solo porque, siendo bajo, la conducta puede tener un grado bajo de obligatoriedad y, sin embargo, la obligatoriedad ha de ser de realizar la conducta en alto grado, justamente porque el contenido es más duro, más exigente, más fuerte. La obligación, el grado de obligatoriedad es más débil, porque se obliga más a lo más fácil y menos a lo más difícil, más a lo que requiere, se puede hacer con ligereza, y menos a aquello cuya realización es esforzada o intensa. Por tanto, la intensidad, el grado de intensidad de la realización de la conducta y el grado de obligatoriedad de la conducta no solamente no coinciden, sino que muchas veces son inversos. Por tanto, el 6 tampoco vale. Y por tanto no lo podemos tomar como axioma. De hecho, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 son teoremas de la lógica nomológica. Únicamente es un axioma 1, o alternativamente podríamos presentar 2,
Yo he escogido uno porque me parece más claro, que se entiende mejor. Hay que acudir a menores aclaraciones. Podemos introducir uno sin introducir las consideraciones de lógica temporal a que nos lleva la dilucidación de dos. Y lo resumo diciendo, es el derecho a ejercitar conjuntamente todos nuestros derechos, siempre que sean incondicionales, y a salvo de que evidentemente ningún derecho, bueno, casi ningún derecho es absoluto. El derecho a no ser torturado para mí es un derecho absoluto, pero pocos más son derechos absolutos. El derecho a ser considerado un sujeto de derecho es absoluto. El derecho a ser tratado como un ser humano es absoluto. Para mí de ahí se deriva el derecho a no ser torturado, que es un corolario de la consideración misma del otro como ser humano, pero ninguno más. Todos los demás son derechos que pueden ser incondicionales, pero que no son absolutos, que pueden colisionar con otros. O sea, no estoy diciendo, existiendo el derecho A y el derecho a B, cualesquiera ejercicios de esos derechos son compaginables. No, estoy diciendo el derecho a A incondicional y el derecho a B incondicional implican el derecho a A y B incondicional. Pero no estoy hablando de los límites, no estoy diciendo cualquier ejercicio de ese derecho, porque hay determinados ejercicios de un derecho que son incompatibles con otros derechos propios o ajenos. Pero el derecho en sí es incondicional. Nadie renuncia a la libertad de asociarse por ejercer la libertad de opinar, ni al revés. Por tanto, cualesquiera derechos, repito y así termino, cualesquiera derechos incondicionales por separado son tales que el disfrute de ambos a la vez también es un derecho, también es lícito.